las elecciones presidenciales y legislativas en Costa Rica, algunos expertos subrayan la indecisión en un porcentaje importante de votantes en una contienda con 13 candidatos a presidente y la misión de elegir a 57 miembros de la Asamblea. Por cierto, en un país donde la mitad del electorado son jóvenes de entre 18 y 40 años, según la propia autoridad electoral. Pero hay otro grupo de expertos que se está enfocando en otro tema y este tiene que ver con las repercusiones para un país de su creciente déficit fiscal y una pesada carga de deuda. Ese otro tema preocupa a este otro grupo de expertos, también la falta de consenso político para contener el deterioro en las cuentas públicas. Antes de la cita electoral, la agencia Fitch ya dio el primer aviso cambiando el panorama de la nota crediticia del país de estable a negativo, citando precisamente la menor flexibilidad de Costa Rica para financiar sus crecientes déficit presupuestario, la elevada carga de deuda pública y un estancamiento institucional que dice no permite el avance de reformas para corregir el desequilibrio fiscal. En los mismos términos, aunque todavía no estamos hablando de cambio de calificación, está presentando pues un análisis de cara a lo que viene ya este domingo. Moody's, Gabriel Torres es el experto en esa calificadora para Costa Rica y yo te agradezco, tocayo, que nos acompañes para decirnos qué más agregas a esto que viene. Será el reto de las próximas autoridades, una trayectoria que parece no modificarse en deterioro de cuentas públicas. Sí, el tema desde nuestra perspectiva es que Costa Rica tiene de hace ya varios años un déficit fiscal alto que ha llevado lentamente al aumento consistente y constante de la deuda pública, pero el sistema político en su totalidad, y a esto me refiero no solamente a la presidencia, sino también a la Asamblea Legislativa, no lo toma como una prioridad. Desde el 2010 los déficits ya han estado por encima del 4% del PBI, hoy están más cerca del 6% del PBI, la deuda pasó de 25 puntos del PBI a casi 50, con lo cual se duplicó, y no parece ver en este momento señales de que eso va a cambiar a corto plazo. ¿Por qué no se ha tomado como una prioridad, incluso mirando una trayectoria que no se ha modificado en cuanto al peso de la deuda sobre la economía? Creo que hay una mezcla de razones. Una importante es que la economía le ha ido bien relativamente. Entonces, para el ciudadano medio, esto de déficit fiscal es un poco más bien teórico. No lo ven en el día a día. Costa Rica en los últimos 60 años ha tenido recesión 2 veces. Cosa rara en Latinoamérica, donde conocemos la historia de crisis económicas, en algunos casos casi constantes. Entonces, para muchos no hay un apuro para resolver esto, sobre todo porque resolver un déficit fiscal alto requiere o aumentar impuestos, claro, o bajar gastos, y obviamente eso nunca es popular. ¿Qué hay, por ejemplo, de la recaudación hoy día? La recaudación, si uno ve lo que recauda el gobierno de Costa Rica, comparado como porcentaje del PBI, comparado a muchos otros países del mundo, es relativamente bajo. Eso es común en Centroamérica. Son unos 14, 15 puntos del PBI, no es mucho, pero hay resistencia a aumentarlo muy por encima de eso. En la medida que esa resistencia continúe, pero a la vez obviamente la sociedad quiere que se siga gastando en sueldos, claro, en salud, en educación, ahí es donde aparece la tensión. La pregunta entonces aquí es la eficiencia del gasto. Definitivamente hay, y los diferentes candidatos han hablado de la eficiencia del gasto. Nosotros no creemos que esto se puede resolver puramente con eficiencia del gasto. Estamos hablando de 6 puntos del PBI. Claro. Es demasiado alto para que meramente... Eficiencia del gasto a veces te ayuda, diría, unos décimas de PBI, de un punto del PBI, ¿no? Pero no va a resolver el problema en sí. Entiendo. ¿Qué destraba? ¿Qué impone o imprime un sentido de mayor urgencia a corregir esta trayectoria, dirías tú? Si uno ve lo que ha sucedido en los últimos años, las pocas veces o las veces que más se ha enfocado el sistema político en resolverlo es porque ha habido algún tipo de impacto en la economía real. En general, porque aumentaron las tasas de interés. Si el nuevo gobierno es lento en decidir en resolver esto, y como consecuencia de eso los mercados se asustan y no logran renovar o empieza a haber algunas dudas acerca de la capacidad del gobierno de renovar su deuda, y por lo tanto las tasas aumentan, es posible que eso lleve a un tipo de mini shock o de
que lleve algún tipo de reacción. Ausente eso, en este momento, no sé, esperamos que el sistema político tome en cuenta que con una nueva administración es una nueva oportunidad para resolver un problema. Sin enfocarte hacia uno u otro candidato, porque entiendo el papel de Moody's en términos de no hablar de cuestiones o candidatos, sí preguntarte qué tan ausente o qué tan presente está este tema dentro de lo que se ha escuchado en los discursos. Lo hemos visto en los discursos y algunos tal vez lo enfatizan más que otros. No parece ser el gran tema. Una encuesta que vi hace poco señaló que menos del 3% de la población considera el déficit fiscal como el principal problema. Como digo, siempre hay un desfase entre quienes nos dedicamos a esto como analistas y lo que el público en general considera importante. Por lo tanto, creo que va a ser de la incumbencia del sistema político decidir aquí. No podemos permitir que la deuda se siga acercando, no sé, a 60 puntos del PBI. Claro. Ya estamos hablando de niveles históricamente altos para Costa Rica. Claro. Para cerrar también, pedirte una descripción de esta calificación BA2 que tiene Moody's asignada para la deuda de Costa Rica. Por cierto, ya con perspectiva negativa, Gabriel. Sí, para darte una idea y para que los oyentes tengan un poco una sensación de la perspectiva. Nosotros tenemos una escala donde usamos 21 posibles escalones. Los primeros 10, llamémoslo del 1 al 10, es lo que se llama grado de inversión. Costa Rica, dentro de esta escala, está en el escalón 12, es decir, está 2 por debajo de grado de inversión. Entiendo. ¿Y este panorama negativo, con qué frecuencia lo revisan ustedes? Nosotros constantemente estamos reviendo la calificación, así que no hay necesariamente una fecha fija. En el caso concreto de Costa Rica, creo que vamos a esperar a ver quién gana y qué determinan para antes de que nosotros tomar una decisión con la calificación. Y si no cambia la trayectoria, ese deterioro fiscal, ¿cuáles son las perspectivas de crecimiento que ya tienen ustedes asignadas para el país este año? La perspectiva son un poquito menos del 4%, así que en ese sentido no está mal el crecimiento. El déficit, claro, es otra cosa. Por supuesto. Gabriel, ¿algún otra de los retos o desafíos que te gustaría señalar que está enfrentando la próxima autoridad? No, desde nuestra perspectiva crediticia creo que es el principal. El reto que tienen, por supuesto, muchos países de Centroamérica, aún países como Costa Rica, que son relativamente ricos comparado a otros países de Centroamérica, es continuar el crecimiento económico, ¿no? Exactamente. Bueno, Gabriel Torres de Moody's, todos estamos pendientes de lo que ocurra este próximo domingo, pero importante este documento que ustedes presentaron justamente de cara a esta cita electoral. Gracias. Muchas gracias a ustedes.